compañeros, a continuación vamos a exponer nuestro tema, que es el manejo prehospitalario del trauma en pacientes. Primeramente tenemos que entender que la evaluación de la escena o la preescena consiste en varias cuestiones. Antes de ingresar a lo que es la escena, tenemos que asegurarnos que no haya cortocircuitos, accidentes alrededor o vehículos accidentados, ya sea fugas de cables extremadamente peligrosos para nuestro entorno. Esto quiere decir que al momento de nosotros ingresar a la escena, tenemos la seguridad de nuestro paciente y la seguridad nuestra. Tenemos lo que es la inicial A, que es la vía aérea con control de la columna cervical. Es la prioridad por excelencia en el manejo del politraumatizado. Esto quiere decir que primeramente tenemos que asegurarnos lo que es que la vía aérea esté permeable para asegurar que nuestro paciente esté en buenas condiciones y con respuesta verbal espontánea. También tenemos que tener en cuenta el nivel de conciencia de nuestro paciente para asegurar y estabilizar la seguridad de él. En pacientes politraumatizados es comúnmente ver que continuamente sufren de lo que es la obstrucción de la vía aérea. Por eso tenemos que tener en cuenta la inicial A para controlar la vía aérea correctamente. Tenemos situaciones potencialmente graves para nuestro paciente, que pueden ser lesiones cervicales, pueden ser coma, pueden ser rupturas de laringe o tráquea. También pueden ser fracturas maxilofaciales y mandibulares. Aquí también abarca lo que es la obstrucción de la vía aérea, como ya lo mencioné, con anterioridad para controlar la vía aérea de nuestro paciente y que esté permeable. A continuación tenemos la letra B, que es el control de la ventilación y respiración. Aquí tenemos que asegurar una correcta oxigenación y ventilación de nuestro paciente y si tenemos la posibilidad poder administrar el oxígeno para que nuestro paciente politraumatizado que está grave pueda estar estable. Tenemos diversas patologías, lo que es inspección, palpación, percusión, auscultación. En inspección tenemos la frecuencia, la amplitud, la profundidad y el ritmo de las respiraciones. En palpación tenemos que es, por ejemplo, el enfisema subcutáneo, dolor y crepitaciones de nuestro paciente. En la percusión debemos comprobar la matidez y la hiperresonancias como presencia de aire o sangre en la cavidad pleural. En la auscultación tenemos que existen los campos pulmonares y ruidos cardíacos. En caso de ventilación comprometida, tenemos que, en caso de ventilación comprometida de neumotórax o tensión, lo inmediato es drenado mediante catéter tipo Avocat, grueso el número 14, e insertar en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Si el tórax pertenece inestablemente grave, tenemos que proceder a la ventilación asistida de nuestro paciente. Tenemos más situaciones potenciales graves, los cuales son el neumotórax abierto, depresión del sistema nervioso central, el tórax inestable con contusión pulmonar y patrones anormales de la respiración que puede presentar nuestro paciente con respiraciones diafragmáticas por neumotórax o tensión presentado en la médula espinal. Tenemos el CEP, que es el control de las hemorragias y soporte circulatorio. El objetivo de conseguir una adecuada perfusión de todos los tejidos y evitar complicaciones potenciales asociadas a pérdidas sanguíneas. El estado de conciencia debe estar correctamente perfusido, digámoslo así, ya que debe disminuirse críticamente. En la valoración tenemos que mediante la palpación bilateral los pulsos centrales deben tener amplitud, frecuencia y regularidad. También tenemos que evaluar la perfusión del paciente por medio de presencia de pulso periférico, relleno capilar, condiciones de la piel así como color y sudoración de nuestro paciente. Tenemos que también la estimación de la tensión arterial tiene que según con la palpación del pulso. Si hay presencia de pulso radial, la tensión arterial sistólica se estima igual o superior a 80 milímetros de mercurio. Si el pulso que se detecta es femoral, se valora en torno a la tensión arterial sistólica de 70 milímetros de mercurio. Y si
El que palpamos es el carotidio, la tensión arterial sistólica ronda la cifra de 60 milímetros de mercurio. Tenemos que identificar puntos sangrantes y valorar las pérdidas aproximadas, por ejemplo, como la comprensión local directa de la herida con apósito estéril y elevación del miembro afectado. El vendaje compresivo es importante para controlar la zona afectada. Esto puede ser ya sea directamente lo que es el empaquetamiento del vendaje compresivo para evitar lo que es el sangrado de nuestro paciente, y seguidamente podemos aplicar lo que es las férulas neumáticas, preferiblemente transparentes, para vigilar los puntos de sangrado, y estado de la piel para control de hemorragias. Lo que es tenemos que motorizar con una derivación, ya que frecuentemente aparecen arritmias como consecuencia de hipoxia mantenida con contusión cardíaca o incluso hipotermia. Esto puede dar a la disociación electromagnética, puede ser expresión fatal, severa de colemia, neumotórax, atención o taponamiento cardíaco de nuestro paciente. Tenemos la letra D, que es neumotórax, examen neurológico, que evaluamos lo que es el nivel de conciencia, lo que es las siglas APU, que significan alerta, responde a órdenes verbales, responde al dolor y sin respuesta. También evaluamos lo que es la escala de Gauss, que evalúa el estado neurológico mediante la apertura ocular y respuesta verbal y motora. Las pupilas en estas evaluaciones las notamos ya sea por tamaño, reactividad y simetría. La glicemia capilar puede estar o puede presentarse sin nivel de conciencia alterado. En la letra E tenemos la exposición del paciente y prevenir la hipotermia. Esto puede ser ya sea que nuestro paciente al momento de nosotros ingresar a la escena, una vez controlada todo nuestro alrededor, nuestro entorno, al momento de acercarnos a nuestro paciente, ya sea si el paciente está descubierto, podemos cubrirlo para que no sufra de hipotermia, ya sea con una manta o con lo que el personal disponga al alcance de nuestro paciente, ya sea si él puede presentarse, si no logramos cubrir a nuestro paciente, puede presentar una hipotermia. Y si estamos en un lugar cálido, sumamente cálido, podemos descubrir a nuestro paciente para que no sufra de complicaciones más graves de lo que ya está. Esto puede ser completamente utilizando lo que es tijeras para cortar la ropa y ahorrar tiempo si lo que presenta el paciente es sumamente grave. Podemos utilizar esta técnica, lo que es cortar la ropa de nuestro paciente para facilitar lo que es la atención del mismo. Tenemos que mantener la temperatura adecuada de nuestro paciente, como ya mencioné, para evitar hipotermia o complicación más grave de nuestro paciente. El uso de mantas es necesario para evitar así lo que es las pérdidas de calor de nuestro paciente. La evaluación secundaria consiste en reconocer completa y sistemáticamente al paciente para detectar todas las lesiones y problemas secundarios que presente este mismo, que podrían contribuir a su deterioro clínico. Destacan dos principales fundamentos. La revisión secundaria no debe iniciarse hasta que la revisión primaria, ya sea A, B, C y D, se haya completado, iniciado la resucitación, los parámetros A, B, C. Si el estado de nuestro paciente deteriora, debemos retomar lo que es el procedimiento ABCD para retomar lo que es para asegurar lo que es las complicaciones que someten la vida de nuestro paciente, si en el caso no se ha realizado correctamente el primer paso. Para esto es necesario volver a retomar lo que es el procedimiento ABCD para notar alguna cuestión de nuestro paciente y volver a abordar puntos que comprometan la vida de nuestro paciente. En la amnesis tenemos que se encuentra el paciente con una buena relación sobremanera con el mecanismo del accidente, ya que este permite predecir el tipo de lesión. En el tipo de lesión también influye la edad del paciente, su actividad, sus antecedentes, como lo sabemos decir, ya sean los mecanismos lesionales, datos del paciente, ya sean alergias, tipo de alimentación, medicamentos tomados habitualmente para tratar alguna enfermedad o cuestión en sí que presenta nuestro paciente. Tenemos también que es importante
las patologías previas de nuestro paciente para así tratar ya sea con medicación, comúnmente mencionada. Tenemos también lo que es las libaciones y los últimos alimentos que ha ingerido nuestro paciente. El ambiente y eventos relacionados con el trauma, ya sea el ambiente a lo que nuestro paciente está expuesto con anterioridad o lo que últimamente hemos notado en la serie. En la exploración física, que es aspectos importantes a valorar de nuestro paciente, siempre va a ser la cabeza y la cara, para que podamos cualquier un trauma de nuestro paciente. Tenemos que, si el paciente presenta lo que es restricción de la vía aérea, tenemos que regular lo que es su vía aérea para evitar complicaciones de nuestro paciente. Tenemos que regular el tamaño, la simetría y la reacción pupilar a la luz. Esto conforme a lo que nosotros empezamos a lo que es la evaluación de nuestro paciente, tenemos que asegurar principalmente esto. Es importante para que nuestro paciente nos indique si presenta alguna reacción de sus pupilas. Tenemos la inspección, tenemos que significa y están comúnmente relacionadas con las contusiones, fracturas o laceraciones. También pueden estar relacionadas a quemaduras, ya sean por químicos o por diversos factores que influyen, ya sea en las viviendas, en lugares con poco ambiente, con poca exposición a lo que nuestro paciente puede estar sometido. También tenemos que sospechar de fracturas de cráneo si presenta signos de otorragia, otorrea o hemotímpano, hematomas en anteojos o mastoideo, y también lo que es la rinorrea. Tenemos que tener en cuenta las lesiones oculares, tenemos que quitar lo que nuestro paciente utiliza, ya sean los lentes de contacto, y evaluar la agudeza visual de nuestro paciente. También tenemos que tener en cuenta las hemorragias conjuntivales o de fondo de ojos, las lesiones penetrantes o la luxación de cristalino. En lo que es la palpación, tenemos las laceraciones del cuero cabelludo, especialmente si se trata de niños, ya que ellos pueden presentar más comúnmente esta condición. Las fracturas ocultas, tenemos si se presenta SCAT, lo que es el área que recubre la cabeza y el cuello, se debe explorar metiendo el dedo para comprobar si tiene línea de fractura o fractura hundimiento y después vendar con apósitos externos. Fracturas maxilofacial. Si el traumatismo no compromete la vía aérea, las lesiones maxilofaciales deben tratarse cuando el paciente esté estable. En el cuello y la columna vertebral tenemos que se debe sospechar una lesión inestable de la columna vertebral, fractura o lesión de los ligamentos. En todo paciente con traumatismo maxilofacial o de la cabeza, por lo que en estos casos el cuello debe estar inmovilizado hasta que no se descarten lesiones por medios más fiables. Tenemos una vez más lo que es la inspección, lo que significa que tenemos la detección traqueal en el traumatismo torácico, que hace sospechar un neumotórax. Atención, tenemos el tiraje de los músculos del cuello, la ingurgitación yugular y la presencia de heridas penetrantes. Habitualmente en un enfermo traumático, las venas del cuello no se ven por la hipovolemia. Si esto se visualiza, se puede pensar posiblemente en un tórax, atención o taponamiento cardíaco de nuestro paciente. En la palpación, el enfisema subcutáneo a nivel de la cervical puede ser debido a un neumotórax o rotura traqueal. En las zonas de crepitación y dolor, también tenemos las prominencias de apófisis espinosas, la sensibilidad anormal local en la columna vertebral y en la auscultación tenemos los ojos carotídeos. Tenemos el tórax que se debe realizarse por cara anterior y posterior de nuestro paciente. Tenemos los signos de traumatismo cerrado o penetrante, lo que significa el neumotórax abierto. Tenemos las alteraciones de la expansión del tórax y uso de musculatura respiratoria accesoria. En la palpación tenemos la revisión de las clavículas y costillas. También tenemos el enfisema subcutáneo. En la auscultación tenemos que ambos, en tórax y corazón, que nos ayuda a valorar la presencia del drenaje y controlar el ritmo
de líquido o fugas aéreas. Tenemos también el taponamiento cardíaco, lo que significa que eh, si existe compromiso hemodinámico, se debe drenar correctamente este, esta manera. En la percusión tenemos la presencia sobre el esternón, que es dolorosa. Cuando está fracturado, si existe una disminución costal, tenemos que existe presencia de contusiones y hematomas que nos hace hacer sospechar sobre la posibilidad de lesiones ocultas. En el abdomen tenemos que toda lesión abdominal es potencialmente peligrosa y debe ser diagnosticada urgentemente. Lo fundamental es saber si es posible que el abdomen o no quirúrgico. En esta inspección tenemos que buscar ya sean heridas o lesiones en la banda causadas por el cinturón de seguridad, que generalmente nuestro paciente está comúnmente expuesto por los accidentes de tránsito en el día a día. Tenemos que, por si existen las lesiones internas, esto quiere decir que el mismo cinturón que a veces nuestros pacientes están expuestos en los vehículos, puede, al ejercer una reacción, siempre pueden ocasionar ya sean lesiones internas en nuestro paciente que pueden llevar a su gravedad y diagnóstico. En la palpación y percusión tenemos que hay distensión, dolor de defensa, muscular involuntaria, timpanismo, aire, nitidez y líquido. En auscultar tenemos que comprobar la presencia o no de ruidos intestinales, esto para asegurar cualquier lesión interna de nuestro paciente con totalmente seguridad. En la pelvis debemos verificar si existe dolor o inestabilidad mediante compresión en sentido antero-posterior y medial de las crestas ilíacas y presión sobre la sínfisis púbica. Las lesiones a destacar son las fracturas de pelvis y disrupciones. El perineo, recto y genitales son un conjunto de órganos que nos permiten también lo que es la inspección. En el perineo debe ser examinado buscando quimosis, hematomas, laceraciones y sangrado uretral y hematomas escrotal. En la palpación tenemos que el rectal para comprobar la existencia de sangre intrarrectal, indemnidad de la pared rectal, posición de la próstata, tomo del esfínter anal. En la mujer, si el examen vaginal constituye una parte esencial de la revisión secundaria, buscando sangre y laceraciones vaginales. La mujer en edad fértil debe realizarse pruebas de laboratorio con objetivo de descartar el embarazo con mucha anterioridad. En las extremidades y espaldas tenemos que buscar lo que es las laceraciones, deformidades, heridas y fracturas. En lo que es la palpación y percusión tenemos que identificar zonas dolorosas que nuestro paciente, a medida que nosotros indagamos lo que es en la zona de espalda, valoramos lo que son los pulsos periféricos, tenemos que palpar lo que es la columna cervical en toda su extensión, buscando prominencia de apófisis espinosas o escalón óseo, ya sea dolor local irradiado o sensibilidad anormal local, para lo cual se colocará el paciente en decúbito lateral en una posición correctamente para nuestro manejo, ya sea con inmovilización manual, manteniendo en línea la columna vertebral. En lo que es la auscultación, en los campos pulmonares posteriores, las lesiones músculo-tendinosas dan lugar a hiponesia funcional. Puede haber disminución de la sensibilidad por daño neurológico, isquemia, etc. Es necesario resaltar que en las fracturas de extremidades la movilización es apropiada para adoptar una posición correcta y a medida de que nuestro paciente vaya adoptando una administración de medicación para tratar el dolor en la extremidad de nuestro paciente. Muchas gracias.